En esta mañana vamos a ver un tema hermoso. Se titula Aptitudes del Cristiano. ¿Cómo se titula? Aptitudes del cristiano. Aptitudes del Cristiano. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que hay alguien que nos llamó, ¿verdad? Amén. Nos escogió, nos Amén. llamó. Gloria a Dios. Amén. Sabemos Amén. que ese alguien es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos llamó para una vocación. Amén. Qué hermoso. Aleluya. Hoy tenemos una vocación. Amén. Amén. También Él nos llamó, mire qué hermoso, qué maravilloso es Dios. Cuando Él nos llama, nos hace aptos para tener una profesión. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es nuestra profesión? Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra vocación? Cristo Jesús. Gracias a Dios. Amén. Aptitudes del cristiano. Cuando vemos que el joven, la señorita, empieza una carrera, necesita amar lo que anhela desempeñar, ¿verdad? Amén. Y a veces como padres decimos queremos esto, pero el joven, la señorita, trae aptitudes para una sola vocación y se prepara. Y cuando ya está preparado para presentar su currículum para una empresa, empieza a demostrar sus aptitudes. Entre ellas es ser honesto, tener una honestidad para cumplir, desarrollar su trabajo. Amén. Otra aptitud que vemos es ser puntual, ¿verdad? Amén. La puntualidad va a decir mucho de la persona en la empresa, en el lugar donde se desarrolla. Amén. Va a ser organizado, se va a organizar. ¿Para qué? Para dedicar su tiempo, para desarrollar su vocación o su profesión. Amén. Gloria a Dios. Sabe trabajar en equipo, va a trabajar en equipo. Estamos hablando de algo secular, ¿verdad? Amén. Va a trabajar en equipo. También va a saber trabajar bajo presión. Amén. Fíjense, esta es la labor de un joven estudiante que ahora va a desarrollar su trabajo. Las aptitudes del cristiano. Algo muy diferente, con responsabilidad y con seguridad. Aptitudes significa estar dispuesto a comportarse con responsabilidad Amén. Gloria en a las Dios. diferentes áreas en las cuales vamos a desempeñar una labor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Bien. Dios. Dios nos ha capacitado a través de su palabra. Y lo hemos leído, ¿verdad? Amén. Su palabra dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Con aptitudes, dispuesto, disponible, con esa honestidad. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. La Biblia dice, el cual, la Biblia dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pudo haber dicho, no quiero tomar forma de un ser humano Amén. tan indefenso que el enemigo puede hacer de él, si no se toma de la mano de Dios, lo que Satanás quiera. La Biblia dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres. Algo que vimos de parte de Dios, se hizo semejante a todos nosotros. Hoy no podemos decir que Dios no conoce este mundo, porque Dios lo conoce. Amén. Hoy no podemos decir que Dios no conoce las circunstancias por las cuales pasamos todos nosotros, porque Él pasó cosas semejantes y aún peores. Amén. La Biblia dice, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, en todas estas aptitudes del creyente, estamos viendo cada parte de las aptitudes de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la Biblia dice que hubo un sentir especial. El sentir fue ser humilde, fue ser sencillo, prudente. Luego, tomando forma de un siervo para estar en la condición para servir. Luego la Biblia dice que se humilló a sí mismo hasta morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La Biblia dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, sobre todo nombre. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, todos nosotros somos más que vencedores. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios. Mire qué hermoso. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, hay sanidad. Alabe y glorifique al Señor. La Biblia dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos alaben el nombre del alto, el sublime, el perfecto y el puro, que es Dios. Y la Biblia dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aptitudes del cristiano. Alguien nos vino a mostrar el camino. Dejó toda su riqueza, su gloria. Dejó todo para venir a mostrar su amor para cada uno de nosotros. Vamos a ver nuestro primer punto. Ser fiel hasta la muerte. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. La Biblia dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermoso, maravilloso es Dios. Aptitudes del cristiano: ser fiel. Ser fiel. Mi Señor Jesucristo del cielo a la tierra vino y nunca, óigalo bien, jamás quiso recibir gloria para Él. Siempre dijo: yo he venido a cumplir lo que mi Padre me ha mandado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, qué hermoso. Amén. Nosotros vamos a ser fieles. Amén. Gloria a Dios. Aptitudes del cristiano. Dentro de la honestidad está la fidelidad. Amén. Aleluya. Si usted es honesto para con Dios y es honesto para usted mismo, tiene que ser fiel ¿a quién? A Dios. Amén. Gloria a Cristo. Decía mi hermano Giovanni que nada más en la juventud, ¿verdad? Porque cuando ella se case, se buscan otro músico. Pero el Señor dice que hasta que se muera. Amén. Gloria a Hasta que lo Dios. enterremos, entonces ahí se acabó Giovanni. Amén. Amén. Porque él le va a servir a Dios. Lo estamos ayudando, ¿eh? Amén. Sí, amén. Porque si no se casa y lo sentamos. Pero no es así. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios. Ser fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Qué hermoso. El Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Es verdad. Yo creo que ya en vivir en coyunta no va a ser fácil para el hermano Giovanni, pero tiene que luchar, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Tiene que luchar para servirle ¿a quién? A Dios. A Dios. Y tiene que haber una ayuda idónea de uno sentir para que pueda él servirle a Dios. Bueno, ese es un ejemplo. Pero hay muchos ejemplos en los cuales
nosotros vamos a mirar. Amén. Nosotros vamos a padecer muchas cosas. La Biblia dice que vamos a padecer persecución. Y ya empezó Amén. la persecución. Amén. Amén. En otro tiempo usted podía cantar en donde quiera. Hoy no. Hoy el enemigo se opone, porque él anda como león rugiente, buscando a quien destruir, acabar. Nosotros creemos que Dios está con nosotros, Amén. Gloria a Dios. pero nos van a echar a la cárcel. ¿Por cuántos días? Por 10. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Por 10 días. ¿Y sabe por qué? Por hablar la verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por hablar la verdad. Por decirle al sodomita que es un homosexual y que está en contra de la voluntad de Dios. Por decirle a la lesbiana que está en contra de la voluntad de Dios. Por decirle al hechicero que está en contra de la voluntad de Dios. Por decirle al satanista que está en contra de la voluntad de Dios. Por decirle a aquellos falsos gobiernos que hurtan, que hacen lucro con un pueblo y no les interesa la pobreza, sino que sus bolsillos los están llenando de riqueza. Va a venir el día en que el Señor va a venir pidiendo cuentas, trayendo su galardón en su mano. Pero estamos viendo aptitudes del cristiano. Ser fiel hasta la muerte. Hablar con verdad la palabra de Dios. Aunque seamos pasados por cárcel, porque ahora ya no podemos hablar la verdad. Ahora tenemos que escuchar cómo el enemigo anda descaradamente. Pero si nosotros tenemos aptitudes, vamos a hablar la verdad tal cual es. Amén. Gloria a Dios. Y la vamos a decir. Porque ¿quién es la verdad? Cristo. Y cuando Cristo vino, dice que a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. ¿Por qué? Porque Él hablaba con la verdad. Es el camino que Cristo nos ha marcado. Él fue apto. Por eso el Señor dice, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Aptitudes para servir al Padre Celestial, para venir a rescatar lo que se había perdido. Seremos probados, tendréis tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré La corona de la vida. Gloria a la Dios. corona de la Aleluya. vida. Ser fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hermanos, si tenemos una mentalidad mediocre, vamos a decir que nada más va a ser poquito tiempo que le vamos a servir. Que el Señor reprenda. Vamos a serle fiel a Dios hasta la muerte. Gloria a Cristo. Hasta la muerte. Amén. Gloria a Hasta Dios. que venga la muerte y nosotros vayamos a descansar de la labor, del trabajo. Ser fiel. La fidelidad es algo que el Padre Celestial nos ha enseñado. Cuando el Señor dice que la fidelidad es ceñidor de su cintura. Qué hermoso. Él es fiel y nosotros tenemos que tener esas aptitudes. Ser fiel también a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 4, verso 23, alabe y glorifique al Señor. 4, 23, 4, capítulo 4, verso 23 y 24. La Biblia dice, las aptitudes del cristiano, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adorarán en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es muy necesario que nosotros adoremos al Padre Celestial en espíritu y en Verdad. verdad. Amén. Gloria a Cristo. ¿Qué
por qué? Porque el Señor dice, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque hay quienes están adorando falsamente. Fíjese. Por eso lo está diciendo. Porque hay quienes están adorando ¿cómo? Falsamente. No están siendo adoradores en espíritu y en verdad. Para que usted me entienda, son hipócritas. Son sepulcros blanqueados. Qué fuerte, ¿verdad? Que están en los altares, pero son falsos. Algo que no es auténtico. Que Dios tenga misericordia. Aptitudes del cristiano: ser un adorador en espíritu y en verdad. Esto requiere sabiduría, esto requiere inteligencia y esto requiere ciencia. ¿Sabe por qué? Porque los adoradores falsos, hipócritas, son chismosos. Y no se asuste. Usted va a pensar, los hombres no son chismosos. Yo he encontrado hombres que le sirven a Dios y son bien comunicativos. ¿Son cómo? Chismosos. ¿Cómo son? Chismosos. Usted piensa que está, bueno, yo he visto y digo, ay, qué bonito, aquí estoy bien, pero cuando veo ya todo, que todo México se entere, son muy chismosos. ¿Estarán adorando en espíritu y en verdad? No son confiables. Usted no puede pedir que le ayuden en una oración. Usted no le puede pedir algo. ¿Por qué? Porque no tiene aptitudes del cristiano. Su actitud es negativa. Su actitud es falsa. Su actitud es cobardía. Porque ¿quién hace todo esto? El cobarde. ¿Y quién es el cobarde? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero Dios dice en su palabra que requiere de adoradores en espíritu y en. Y como decía hace rato, se requiere sabiduría, mucha inteligencia y ciencia. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos adoradores que se disfrazan como ángel de luz y es el mismito Satanás. No se asuste. Hoy hay discos, dicen vamos a la disco cristiana, sus focos y todo a media luz. Todo eso es obra ¿de quién? De Satanás. Las aptitudes del cristiano: ser adorador, ser verdadero, sin hipocresía, sin chisme, sin crítica, sin burla. Y si vamos a tocar más profundo, no, hermano, Dios nos habla fuertemente. Nos está hablando con la verdad. Quiere adoradores en espíritu y en verdad. Que nosotros seamos de una sola, ¿cómo? Pieza. Y cuando se dice una sola pieza, cuando usted ve un rollo de tela, aquí está mi hermana Orte, mi hermana Blanquita, un rollo de tela. Cuando viene fallo, ¿qué hace? ¿Qué hace, mi hermano? Se devuelve. Porque no viene de una sola. Dios quiere que seamos de una sola. De un solo sentir. De un mismo sentir. Por eso Él dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay que adorarle a Dios verdaderamente. Sin doblez de ánimo. Sin doblez. Que todas esas cosas que están estorbando, que están siendo rayones, remiendos, porque el Señor dice que tiene que ser un odre nuevo. No tiene que ser un odre parchado, porque no sirve, no va a retener nada. Pero si nosotros somos nuevos, vamos a retener el poder ¿de quién?
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque la Biblia dice, porque Dios es espíritu. Y cuando dice Dios es espíritu, te puedes esconder, hermano, hermana, del mundo entero. Pero de Dios, usted y yo no nos podemos. El Señor conoce nuestro sentar. Amén, gloria a Dios. Sabe de nuestro acostar. Amén. Y todo lo que hacemos no le es. Todo lo sabe de nosotros. Que Dios tenga misericordia. Dios es espíritu, y los que le adorarán en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Que Dios nos ayude. Y que entremos en estas actitudes del cristiano. Qué hermoso cuando usted adora. Usted va a la combi y usted va llorando. Y Satanás, ¿sabe qué hace Satanás? Está preocupado. No se asuste, es bíblico. El que se preocupa cuando usted llora en silencio es Satanás. ¿Sabe por qué? Está desconcertado. Usted logra desconcertarlo. Porque dice, llora este, ¿por qué llora? Llorará de tristeza, de dolor. Y no sabe, como él no conoce los pensamientos, no discierne los pensamientos ni las intenciones del corazón, se queda así, anonadado. Amén, gloria a Dios. Se queda mirando qué pasa. Y usted está llorando por ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Cuándo da el alarido? ¿Cuándo grita? Cuando ve que usted empieza a caminar en poder. Usted ha sido lleno del Espíritu Santo. Usted está adorando en el Espíritu. Usted camina con el poder de Dios. Y Satanás empieza a tener miedo. Y dice, ahora sí ya sé por qué lloraba. Lloraba porque estaba derramando su alma, su espíritu. Y estaba rasgando su corazón. Por eso lloraba. Y huye como lo que es, un cobarde. Vea cuán importante es ser un adorador. Ser una adoradora. Es necesario, es importante ser adorador, porque el adorador adora en cualquier lugar. En cualquier lugar. Alabe, glorifique al Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos hemos conocido la palabra, pocos estamos caminando con Cristo. Pocos queremos pagar el precio, así como Cristo lo hizo. Se humilló ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hubo alguien que nos enseñó a hacer servicial. Qué hermoso. Alabe, glorifique al Señor. Porque esto solamente lo hizo Dios. San Mateo capítulo 20, verso 28. La palabra del Señor dice así, de esta manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mire qué maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser servicial. Y de la manera que Él se manifestó siendo servicial, la Biblia, la palabra del Señor dice, para dar su vida en rescate por muchos. Hermoso Dios. Amén. Alguien
nos ha enseñado ¿a qué? A servir. A servir. Amén. Debemos de ser como Serviciales. serviciales. Lo tenemos que hacer con gozo, con alegría, porque si no se hace así, no tiene recompensa. Amén. Tiene que ser con gozo y con alegría. La Biblia, la palabra del Señor dice, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso cuando hay actitudes del cristiano. ¿Habrá oportunidades para hacer bien a la familia de Cristo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos están siendo inoportunos? Y no tienen actitudes del cristiano, sino que tratan de dañar al hermano, la hermana, al joven, la señorita, y bueno, ¿para qué le digo? Bueno, es algo muy fuerte, ¿verdad? Amén. ¿Habrá alguien? Bueno, se va a oír fuerte. ¿Habrá dentro de la congregación difamación? Amén. Dice la hermana Sarita que sí. Mi hermana Guille también dice que sí. A ver, ¿quién más dice que sí? Amén. Mi hermana Moni. ¿Es verdad? Sí. Sí, hermanos. ¿Y eso es agradable a Dios? No. Son actitudes negativas. Las actitudes del cristiano es una responsabilidad con Dios. ¿Obedecer a quién? A Dios. Por eso está diciendo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Quiere decir también ayudándonos con nuestras manos. Amén. Aleluya. Les voy a platicar algo. Recuerdo bien, lo recuerdo aquí, hace muchos años conocí al hermano Escalante, Jaime Escalante, y vi la forma en que él vivía. En ese tiempo, muy jóvenes todavía todos. Recuerdo que yo le decía, hermano, si yo pudiera ser albañil, o yo fuera albañil, yo le apoyaría para venir a levantarle unas bardas para que usted tuviera por lo menos una recamadita y una cocinita. Pero creo que aquí está el hermano Vicente y lo estoy comprometiendo para que le venga a ayudar a usted. Y no supe más. Se fueron los años porque se van como un pensamiento. Y el día que murió el hermano Jaime Escalante, yo llegué a avisar que había muerto con la hermana Lolita y le dije que no se entere el hermano Vicente porque está grave. Y en esa visita que yo hacía, el hermano Vicente me dijo, anoche tuve un sueño y estoy muy preocupado. Y le dije, dígame qué soñó. Y me dijo, hermana Elia, ¿se acuerda usted que hace muchísimos años usted me comprometió con el hermano que le levantara 2 cuartitos y que le cobrara lo más económico que se pudiese? Le dije, sí, hermano, yo lo recuerdo, perdóneme por andar comprometiéndolo con trabajo que no era, ¿qué? Mi trabajo. Y él me dijo, despreocúpese, el preocupado soy yo. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, hermana Elia, el sueño que tuve es que el hermano Jaime Escalante venía y me decía, hermano, yo ya me voy, pero usted no tarda en seguirme, pero su trabajo no lo terminó. Y mi esposa nunca va a tener su casita. Y el hermano Vicente empezó a llorar. Y le dije, ¿y por qué llora usted? Y me dijo, porque no entiendo ese sueño. Es algo muy vivido y siento muy feo. Siento muy feo. Hoy entiendo qué es. Todo lo que tú quieras hacer, hermano, hazlo. ¿Para la familia de quién? De Cristo.
Porque Dios viene trayendo su galardón en su mano. Y si está en tu mano, en tu alcance, a apoyar, bendecir, hazlo. Porque cuando ya lleguen los días en que no tendrás tiempo, querrás hacerlo y no lo vas a poder hacer. Me dijo, hermana Elia, ¿qué es este sueño? Dígame usted. También soñé el templecito. ¿Se acuerda usted que un día usted me dijo, acomódeme mi drenaje? Le dije, sí. Y no lo quise acomodar. Y también eso vi, que se quedaba y me decían, ese drenaje no lo acabaste. Ese drenaje tú lo pudiste haber acomodado bien. Dice, hermana, estoy muy preocupada. También soñé la casa. Soñé a los muchachos, como dejé inconcluso muchas cosas. Y le dije, hermano Vicente, no se preocupe. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Porque el Señor está hablando a través de su palabra y dice que así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Amén. Mayormente a los de la familia de la fe. Para que se te quite, hermano. Para que se te quite, hermana. Que no quieras dar tu mano para los hijos de Dios. Para que se te quite y no digas, ay, yo por qué lo voy a hacer, muy su problema del hermano, ¿verdad? Y yo por qué voy a tender mi mano, muy su problema del hermano. A lo contrario, le voy a echar leñita al fuego, vinagre a las heridas, para que si sufre, que sufra otro poquito. Yo le voy a completar. ¿Estará usted teniendo actitudes del cristiano? No. Tendrá actitudes del diablo, de Satanás, porque sus actos no son agradables. Que el Señor tenga misericordia. Un día vino la hermana Regina en un sueño y me dijo, hermana Elia, usted tiene que comportarse, porque las cosas más pequeñas delante de Dios son de suma importancia. Nosotros allá, decía la hermana Regina, nosotros allá en la tierra pensamos que cosas pequeñas no tienen sentido, pero aquí delante de Dios todo tiene un sentido de vida eterna. Alabe y glorifique al Señor. Bendito sea el Señor. Yo le cuento este testimonio para que usted y yo hagamos ¿qué? Conciencia. Meditemos en la palabra del Señor con sabiduría, con inteligencia y con, ¿cómo dijimos? Conciencia. Gracias a Dios, porque esto es bíblico. San Mateo 25, aptitudes del cristiano. En el trabajo, porque esto es en el trabajo, en la obra del Señor, en el trabajo. Y el obrero, el empresario, trabaja hasta bajo presión. Quiere decir hasta el cansancio, hasta el agotamiento, hasta que tú te sientas agotado. Tienes que trabajar ¿para quién? Para Dios. Tienes que saber entregar tu vida por el hermano, por la hermana. ¿Cómo? En ayuno, vigilia y oración. Que te importe la vida del hermano, que te interese, que te preocupe, que ores, que ayunes, que hagas vigilia, para que se vea que realmente nosotros tenemos el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces Él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Por qué el Señor habla estas cosas? Porque aún los cristianos, aún la iglesia de Cristo, no está tomando su responsabilidad. Se está haciendo como desleal, desobediente, desobligado. No quiere servir.
Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servirnos. Y el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, este será tu siervo. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Alabe al Señor. El Señor está diciendo: fui forastero, no me recogiste. Estuve desnudo, no me cubriste. Enfermo en la cárcel y nunca me visitaste. Jamás lo hiciste. Nosotros, con las aptitudes del cristiano, tenemos que aprender a visitar a nuestros hermanos que están, ¿qué? Enfermos. Muchas veces nuestros hermanos enfermos esperan, oiga lo que le voy a decir, siquiera una llamadita por teléfono de la iglesia de Cristo, que le diga: hermano fulanito, ¿cómo está usted? ¿Ya está usted mejor? ¿Ya se compuso? Tenemos excusas solamente cuando no tenemos el número de los hermanos, pero cuando tenemos el número telefónico, tenemos que levantar la bocinita y decirle: hermano, estoy orando por ti. No olvido el congreso femenino, hermanos. Yo iba con una necesidad muy fuerte. Mis ojos iban llenos de lágrimas. Mi corazón estaba preocupado. Pero allá mismo en el congreso, uno de los pastores se me acercó, un pastor de Morelos, se me acercó y me dijo: hermana, todo tiene solución. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo la veo preocupada, hermana Elia. Y le dije: sí, hermano, tengo un problema muy fuerte. Para mí es apremiante. Y el hermano me dijo: nosotros como siervos tenemos que ser pasados por muchas pruebas, pero esto es para que el Padre Celestial se glorifique en usted. Adelante, hermana Elia. Usted puede. Gracias a Dios. Me dio 3 palmaditas en la espalda. Me levanté y dije: todo lo puedo en Cristo. Hermano, hermana, ¿por qué le digo esto? Porque es importante que la iglesia se sienta apreciada por los mismos hermanos, porque somos un cuerpo. El Señor mismo dice que debemos de dejar de andarnos mordiendo. Se oye feo, ¿eh? Que Dios quite todas esas cosas del enemigo. Y dentro de las aptitudes del cristiano, sepamos amarnos, sepamos fomentar ese amor. Y no solo eso, con los de afuera, con los que no conocen la palabra, visitarlos, ir a la cárcel, ir a los hospitales. ¡Qué hermoso! Amén. ¡Qué maravilloso! Nosotros hemos venido para esto, porque si no, un día el Señor nos va a decir, nos va a preguntar, y nosotros vamos a decir: Señor, ¿cuándo nosotros te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo sucedió que no te vi? ¿Cuándo pasó esto que ni siquiera te miré? Pero el Señor dirá: ¿no lo hiciste para estos pequeñitos? No lo hiciste para mí. Recuerdo esos tiempos hermosos que la iglesia de Cristo estuvo trabajando para el Alto, donde para este centro de rehabilitación, el anexo, donde gracias a Dios la iglesia estuvo despojándose de economía para compartir pan, para llevar un rato de gozo, de alegría a aquellos que estando ahí en ese centro de rehabilitación, se les llevó momentos de alegría. Alabe al Señor. Porque usted como iglesia lo hizo. Ya se le olvidó.
Hermano, hermana, que usted traía sus tortas, traía su atole, su café, su tiempo. Gócese, regocíjese, porque cuando usted llegue ante Dios, sus manos presentarán la obra de su trabajo. Qué triste y lamentable para aquel que no lo ha hecho. Será triste y doloroso que el Señor tenga que pedir cuentas y no haya trabajo en nuestras manos. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, sea vuestro servidor. Qué hermoso. Qué hermoso. Si usted quiere ser el mayor en el reino de los cielos, vamos a apurarnos a servir al hermano Gutiérrez, a servir a la hermana Guille, a servir a la hermana Blanquita, a servir a Ale, a servir a la hermana Carmina, a servir por ahí a la hermana Elizabeth, Olvera Morales, que está con nosotros y su familia. A servir, a servir. Qué bonito, ¿verdad? A servir a nuestra hermana Silvana, a nuestro hermano Camaño. ¿Y qué importa que nos digan lo que nos digan? Nosotros queremos estar ¿dónde? En el reino de los cielos. Eso va a decir, va a trascender para nuestra entrada en el reino de los cielos. Estas son las aptitudes del cristiano. Cuando quiere arribar a las alturas, qué hermoso. Alabe, glorifique al Señor. Siendo siervo. Uno de mis hijos me dice: mamá, yo no hago nada dentro de la obra. Le digo: no, hijo, pero qué tal bien que sirves. Nada más te dice una vez, rapidito estás aquí. Tú eres siervo, tienes aptitudes serviciales. Eres siervo, qué bonito, hermano. Porque no cualquiera es servicial. Usted le dice: oye, tráeme esto, y le dice: ahorita. Oye, tráeme esto, ahorita. Y ese ahorita nunca va a ser. Pero qué bonito cuando usted manda y rápido es obedecido. Dios quiere gente así, servicial, que sean capaces de servir para la obra, para el ministerio. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí estamos viendo la recompensa. También las aptitudes del cristiano es orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:16. Mire qué hermoso, orar sin cesar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Esto es algo maravilloso. Aquí en la casa del Señor, modestia propia. Pero nosotros sabemos de hermanos que pasan horas en oración y que esta iglesita se mantiene por los hermanos que están en oración. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Qué hermoso, qué maravilloso estar siempre gozosos. Estamos sufriendo prueba, hay que estar gozosos. Estamos escasamente sin dinero, vamos a estar ¿qué? Gozosos. Estamos enfermos, vamos a estar gozosos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el que nos da todo cuanto le pedimos. No se pasa el día sin que usted coma, porque Dios abre ventanas de los cielos y le pone la comida en la mesa. Por eso dice: estar siempre gozosos. No va a venir un dolor más fuerte que este cuerpo mortal no pueda soportarlo. Es bíblico. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos de ser agradecidos con Dios.
La Biblia dice en Hechos 1:14, Dios nos está hablando a través de su palabra. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Gracias a Dios. Todos estos perseveraban unidos. ¿Había traidores? ¿Había chismosos? ¿Había quienes no querían servir? ¿Había quienes desobedecían? No. La Biblia dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Oiga, qué bonita es la oración. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué me gusta de la oración? Que cuando usted llega a un lugar donde el enemigo se siente con derechos y usted empieza a orar, empieza a clamar y empieza a clamar. Y a medida que usted va clamando, el enemigo huye. Nosotros lo hemos visto personalmente. ¿Sabe cuándo? Cuando nos hemos presentado a la iglesia satánica. Parece que las muertes, todas grandototas, más grandes que yo, por supuesto, porque yo estoy chaparrita, las hicieron muy grandototas y las veo. Se quieren sentir muy poderosas. Y empiezo a caminar, y empiezo a caminar, y empiezo a caminar, y empiezo a ir orando, y voy orando, y voy clamando, y voy pidiendo la gloria de Dios, y llego hasta el altar donde adoran al mismo Satanás, y Satanás sale, pero botado, pronto se va. Amén, gloria a Dios. Y todos los que están ahí se quedan anonadados. Pues, ¿quién es esta persona? Amén, aleluya. Llegó Cristo. Amén. Llegó el poder de Dios. Y esos lugares se han cerrado. Amén, gloria a Para Dios. la honra y gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Alabe y glorifique al Señor. ¿Cómo se obtiene? A base de oración. A base de oración. Es básico, es fundamental. Son las aptitudes del creyente, las aptitudes del cristiano. Orar sin cesar, orar todo tiempo. En San Lucas 18:1, el Señor dice que les refirió la necesidad de orar siempre. ¿De orar cuándo? Siempre. De estar orando todo tiempo. Hermanos, es tan hermoso. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, está pasando prueba, ore, no desmaye. Joven señorita, está pasando prueba, ore y no desmaye. Te está pasando prueba, lucha, ore y no desmaye. Tenemos jóvenes, ¿verdad?, que necesitan una compañera, una ayuda idónea, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? Andar hablándole a una, a otra y otra, y conquistando a una y otra, y darles falsas esperanzas, ¿será así? No. ¿Cómo se va a hacer? Orando y ayunando. Ayunando y orando. Amén, gloria a Dios. Qué bonito cuando esto hace el joven, la señorita, Amén. que no da falsas esperanzas Amén, gloria para a Dios. llegar a formar un hogar fundamentado en la fe que es Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso. Aleluya. Ese matrimonio será victorioso, Amén, Dios. fructificará, no dará problemas, ¿verdad? Será ayuda idónea. Amén. El esposo tomará su postura como cabeza. Véanlo diferente. Amén, gloria Las a Dios. aptitudes del Cristiano. que va de esos falsos. Ya hablamos de la falsedad. No se asuste, es bíblico. Amén. Que va de esos falsos que nomás andan por aquí, por allí y nomás nada. Tanto el joven como la señorita. Dando falsas. Esperanzas. Sí.
Y a la mera hora, si sabes contar, y ahí nos ven. Pero me dejaste bien enamorado, enamorada, que me importa, por tu vida, es tu problema. ¿Es agradable a Dios? No. Actitudes del cristiano. ¿Cuáles son esas actitudes? Todo es bíblico, hermano. Todo es bíblico. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué bonito cuando el joven toma con responsabilidad y dice, no voy a andar noviando. Yo voy a orar para que Dios me dé lo que es para mí. Gloria a Cristo, aleluya. Tiene que ser algo especial para mí. Que me comprenda, que me acepte con mis virtudes y defectos. Y va a la par la señorita y el joven. Qué bonito. Amén. Esas actitudes de honestidad, de responsabilidad, esas actitudes de un trabajo ¿sobre qué? Sobre presión. Aunque sientas la presión de que parece que ya no te vas a casar, hermano, hermana. Parece que ya dicen por ahí, ya se te fue el tren. No importa, espérate. Es mejor que te esperes a que hagas un mal matrimonio en el cual te arrepientas, a que tomes una mala decisión. Miren, todo es bíblico, qué hermoso, ¿verdad? Hasta dónde ya fuimos con las actitudes del cristiano. Imagínense, para llegar a la gloria de Dios tenemos que estar bien conscientes, bien seguros de lo que anhelamos. Queremos llegar a las bodas del Cordero. Yo ahora que soy la novia de Cristo, yo quiero llegar a ser esposa de Cristo. Gloria a Dios, amén. Yo no nada más me quiero quedar como novia, y menos vestida y alborotada a la gran tribulación. Que el Señor reprenda. Yo me quiero ir a la gloria. Yo quiero irme con mi amado. Que yo pueda decir, valió la pena sufrir por Cristo. Mira qué terrible será sufrir en este mundo y luego no llegar a la gloria, ir a la muerte eterna. Que el Señor reprenda. Las actitudes del cristiano es permanecer fiel, es estar orando sin desmayar, sin claudicar, que no te mueva la prueba, que no te mueva la lucha, que no te mueva el momento de angustia. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Se ha comprometido a estar con nosotros. Nunca nos va a dejar, jamás nos va a desamparar. Alabe usted y bendiga a Dios. Porque el mismo Señor dice que va a dejar la mujer que te dio a luz, pero yo, Jehová tu Dios, nunca te voy a dejar. Y es verdad, el Señor nunca nos deja. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con la acción de gracias. Qué hermoso, qué maravilloso. La Biblia dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy yo preso, habla Pablo. Mire, hermano, hermana, qué bonito cuando oramos por los siervos de Dios. Amén, Dios, aleluya. ¿El siervo de Dios pasa luchas, pruebas? Sí. Servirle a Dios nunca ha sido fácil. Todo tiene un precio. Dios tenga misericordia. El Señor quiere las actitudes del cristiano en la oración. Amén, gloria a Dios. Actitudes del cristiano en ofrendar. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 7 y 8. Alabe y glorifica al Señor. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, gloria a Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y cuando le decía que hay inteligencia,
sabiduría y ciencia, es porque son textos que tienen una bendición muy abundante, Amén, gloria a Dios. donde Dios Aleluya. habla. Dice, cada uno ve como propuso en su corazón. Cuando usted se propone a dar para Dios, hágalo que es para quién. Para Dios. No esté pensando que es para el hombre. Hágalo para quién. Para Dios. Para Dios. Amén. Y como lo propuso en su corazón, que no le dé tristeza. Porque muchas veces decimos, voy a ofrendar, pero me da tristeza ofrendar estos 50 pesos. ¿Los daré o no los daré? ¿Los daré o no los daré? Mejor no los doy. Mejor doy un peso. Ahí ya hubo ¿qué? Tristeza. Ahora dice que ni por necesidad. La necesidad es, Señor, yo te voy a dar, pero tú me vas a dar más, ¿eh? ¿Te acuerdas? Yo te voy a dar, pero tú me vas a dar ¿qué? Más. Porque yo tengo necesidad. Por eso dice que no sea ni con tristeza ni por necesidad. Le voy a dar un testimonio. Yo recuerdo bien, me invitaron a un templo. Yo fui. Y el pastor dijo, ¿quién trae 10? ¿Quién trae 20? ¿Quién trae 30? ¿Quién trae 40? ¿Quién trae 50? Yo llevaba 100 pesos. ¿Y qué pasó a dar los 100 pesos? Oiga lo que le voy a decir. Terminó el culto y solo tenía para mi pasaje. Y dije, Señor, ¿y ahora a mí quién me va a dar? En mi casa me hace falta una olla. ¿Quién me va a dar para esa olla? Mire, Dios es perfecto. Amén, gloria a Dios. Amén. Conoce su corazón. Amén, gloria a Dios. Por eso les decía, aquí hay inteligencia, sabiduría y ciencia. Empecé a caminar en las calles del centro histórico y encontré una olla que hasta ahorita la tengo. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Todo por andar dígalo, de rezongona. ¿Cómo, hermanita? Pocona. Replicona. Reprochona. Dios nos tapará. Amén. Alabe, glorificación. Amén, gloria a Dios. Alábelo, hermano. Amén. Alábelo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Padre, amén. Dios dijo, esta es la olla que querías. Está. Viene lo bonito. Porque Dios ama al dador. Alegre. Me la dio, yo creo que ahí está lo que pides, ahí está. Te pude haber dado más. ¿Y ese? Ciencia. Te pude haber dado más. Porque Dios ama al dador alegre. Al que se desprende y no espera a cambio nada. Amén, gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice, poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, fíjese, todo lo suficiente, no nada más te va a dar poquito, te va a dar más Amén, de gloria a lo que Dios, tú aleluya. estás pidiendo. Amén, amén. ¿Para qué? Para que abundéis en toda buena. Es mejor dar que recibir, ¿verdad? Si Amén. usted va a dar sin esperar de Dios, mire, Dios le va a dar, pero Amén. Amén, gloria a Cristo. se va a quedar con la boca abierta. Amén, amén, amén. Usted va a decir, pero si ni me lo merezco, pero el Señor va a decir, mi hijito tontito, hijita tontita, Amén, aleluya. te desprendiste, fuiste un dador alegre. Y hay testimonios, Amén. solo que no los puedo dar porque no estoy autorizada. Amén, aleluya. Pero cuando yo esté autorizada, voy a dar testimonios Gloria a Dios, asombrosos, Amén. maravillosos. Amén. Amén, aleluya. Como el Señor dice, que ojo nunca y oído nunca escuchó. ¿Y sabe por qué? Por ser raquítico
espiritualmente, por no tener las habilidades las aptitudes del cristiano. Tenemos que tener esas aptitudes para dar con alegría. Dador alegre. Qué hermoso. Dador alegre. La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Estamos comiendo mucho porque tiene que aguantar nuestra comidita para toda la... Nos tiene que aguantar, porque si no, no nos va a aguantar. 29, 14 y 15. Dice, Primera de Crónicas, permítame mi cita. 29, Primera de Crónicas. Ya me fui hasta segunda. Con razón digo, ando perdida. Amén, gloria a Dios. 29, 14 y 15. La Biblia, la palabra del Señor, dice así, de esta manera. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que nunca dura. Miren, ¿quién somos nosotros? ¿Y quién es nuestra nación, nuestro pueblo? Que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues de lo que Dios nos da, de eso estamos, ¿qué? Dando. Lo damos como voluntariamente. Voluntariamente. Quiere decir que Dios no está obligando ¿a quién? A nadie. Que la ofrenda, que lo que damos para Dios sea voluntariamente. Aptitudes del cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros somos extranjeros en este mundo. Somos peregrinos. Pronto volamos. Y de esta tierra somos cual sombra que no va a durar. ¿Qué nos vamos a llevar de esta tierra? Nada. ¿Nos llevaremos un pedazo de tierra? No. Nada. Entonces somos pasajeros. Amén. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Amén. En San Lucas 6, 38, ya estamos acabando, hermanos, ya estamos acabando. Lo que queremos que se nos quede las aptitudes del cristiano. San Lucas 6, 38. La palabra del Señor dice así, de esta manera: dar y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén, gloria a Dios. Miren qué hermoso, qué maravilloso. Dad y se os dará. Si nosotros damos, Dios nos va a ¿qué? Amén, gloria A a Dios. dar. Aleluya. Dice que una medida bien apretadita nos va a dar mucho más. Gloria a Cristo, aleluya. Mucho más. Gloria a Dios. Esto es verdad, porque Dios es bueno, porque Dios es verdad. Amén, gloria a Dios. Proverbios 3:9. A veces nosotros no le queremos dar a Dios de lo que Él nos da, ¿verdad? Y Dios, bueno, aquí hay sabiduría. Y Dios muchas veces tiene que cobrar sus intereses, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios cobra sus intereses? Los cobra, ¿eh? Si no le damos al Señor, pues por otro lado nos va a quitar. Va a decir, no lo trajiste para mí, lo vas a perder. De todas maneras, te lo voy a quitar. Y por eso perdemos muchas cosas. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
honra a Jehová con tus bienes. Qué bonito es honrar a Dios con lo que tenemos, con lo que Él nos da. Aquí estamos mirando todo lo que Dios nos está ofreciendo. Qué hermoso, qué maravilloso. En Filipenses 2:12, vamos a darle lectura. Alabe, glorifique al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Tenemos que honrar a Dios Gloria a Dios. Aleluya. con nuestros bienes, con lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Qué hermoso, qué maravilloso, qué hermoso que es algo en lo que nosotros nos regocijamos. Dice: asiados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo estaba diciendo: ni en vano te he predicado, ni en vano te he enseñado. Todo lo que has aprendido lo estás, ¿qué? Llevando a cabo. Hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como Él hacer. Todo lo que hemos aprendido, con la ayuda de Dios, lo hagamos. Primero, ser fiel hasta la muerte. Después, ser adorador en espíritu. Luego, ser servicial. Después, orar sin cesar. Y después, ser dador alegre. Ser dador alegre. Dar las manos para el hermano, ¿no? Dar las manos para el hermano, servirle. Qué hermoso. Dios ha hecho todo. Mire, usted pone un 10, Dios pone el 90%. Amén. Amén, amén. Y de esta manera, Dios quiere que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros estamos resplandeciendo como que muchos nos miran, ¿verdad? Dicen: mira, estos ya se van a su templo, hasta corren. No importa que esté lloviendo, van corriendo. No importa que hasta el cielo truene. Llegue el miércoles, está pero tupidito. Los hermanos todos llegan a la casa de Dios. Dice, Aunque relampagueen. dice, les han de pagar. Les han de pagar para venir a la casa de Dios. Porque hasta parece que les pagan, hasta Que corren. vamos a recibir herencia. Y sí nos paga Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, pero de verdad que es importante venir a la casa de Dios, Amén. porque aquí hemos tomado hoy las aptitudes del cristiano. Amén. Que Dios nos ayude en nuestra vocación y en nuestra santísima profesión, que es Cristo Jesús. Y que Él nos ayude y nos permita permanecer fieles hasta la muerte.